Agradecemos la presencia también de nuestros invitados especiales, entre ellos miembros del colectivo ciudadano, así como también representantes de las diferentes universidades, institutos educativos, invitados especiales y por supuesto también a todos los medios de comunicación que con su distinguida presencia nos acompañan en la cobertura de esta importante presentación. Antes de dar inicio, voy a invitarlos a que veamos el siguiente video para que conozcan el antes y después de la antigua garita de San Lázaro. De suma alegría el estar acompañados de figuras importantes a quienes hemos invitado y que agradecemos que hayan accedido con su entusiasmo que les caracteriza a nuestros comentaristas de esta tarde. Agradecemos en primera instancia la presencia de la doctora Georgina Adelaida Ortega Cambranis. Fuerte el aplauso para la doctora. Bienvenida, maestra Perla Gómez García. Gracias por acompañarnos al periodista y politólogo Rodolfo Ruiz. Y por último, también agradecemos las facilidades
que nos prestas para la realización de este evento. También comentarista en esta tarde, empresario y periodista Jesús Manuel Hernández. Y para dar inicio a esta serie de comentarios, que por cierto, les pedimos, por favor, si son tan amables, únicamente tenemos 15 minutos de duración por cada uno de ustedes. Me permitiré leer la semblanza de nuestro primer comentarista. Él es periodista y politólogo con más de 35 años de experiencia profesional en radio, prensa e internet, especializado en asuntos políticos y electorales. Desde hace más de 22 años dirige el periódico digital eConsulta, que ha ganado 4 premios nacionales de periodismo y el premio a la innovación en transparencia organizado por el Banco Mundial, la ASF y el INAI, y que cuenta con ediciones regionales en Tlaxcala y Veracruz. Es autor del blog La Corte de los Milagros, licenciado y maestro en Ciencias Políticas. Fue corresponsal, fundador y director del regional El Universal en los estados de Puebla y Tlaxcala. También se ha desempeñado como docente de periodismo, sistema político mexicano y algunas materias afines en la UPAEP, la UDLAB, la Ibero y la UAB. Ha sido reportero y conductor de programas y noticiarios radiofónicos. Demos la bienvenida y dejamos el uso de la palabra al periodista Rodolfo Ruiz. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la esposa de Nacho Mier por esta invitación. Muchas gracias, Nacho, por invitarme a presentar un libro para hablar de un tema en el que no soy especialista. No soy especialista en patrimonio, no soy especialista en restauración. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia. La verdad es que siempre da gusto que a las presentaciones del libro asista gente, pues ojalá todas las presentaciones del libro tuvieran esta convocatoria. La Garita de San Lázaro es un libro que nos remonta 5 siglos a un México que nada tiene que ver con el actual, al menos en su paisaje. Pues hablamos de un territorio lacustre, de una ciudad prehispánica y colonial con puerto, a la que se accedía a través de bergantines, embarcaciones ligeras construidas con la tala de árboles de la Malinche. Un islote rodeado de agua dulce, según la leyenda de la Fundación México Tenochtitlan, al que los pobladores de Cholula, Texcoco y Chalco podían llegar por lancha o barco. De una ciudad imaginaria que sería más parecida a la antigua Venecia, construida sobre islas, a lo que hoy conocemos de la Ciudad de México. A una construcción que ha tenido distintos usos según la época, hasta ahora que fue rescatada y recuperada por la 65 legislatura del Congreso de la Unión, previa intervención, rehabilitación y restauración, para ser convertida en el Archivo General de la Cámara de Diputados. La Garita de San Lázaro, que debe su nombre al Hospital de Leprosos que se construyó en la colonia, a las afueras de la capital de la Nueva España, tuvo funciones de aduana para controlar el comercio, el paso de mercancías, personas, libros e ideas, de recaudación de impuestos y de combate al contrabando de granos como el maíz, que los españoles intentaban ingresar como si hubiera sido sembrado y cosechado por indígenas, para quedar exentos del pago de las llamadas alcabalas, o sea, el pago de impuestos a la corona. Fue también baluarte o fuerte militar, una instalación donde se resguardaban armas, se construían y reparaban embarcaciones conocidas como las atarazanas. Como en toda ciudad medieval, esta garita del Oriente, una de las 13 que existían entonces, se fortificó como baluarte para contener las protestas y amotinamientos de indígenas por epidemias y pestes, hambrunas como la de 1692 y manifestaciones a causa de la especulación de maíz y trigo por quienes querían llegar hasta el Palacio Virreinal para incendiarlo, junto con otras edificaciones de la plaza principal de la Nueva España. Su edificio actual, el que vimos en el video, fue restaurado a iniciativa de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados. Este edificio se levantó a principios del siglo XIX, durante 36 semanas, posiblemente entre agosto de 1800 y mayo de 1801, sustituyendo a otro edificio. El inmueble, que siguió operando como recinto recaudatorio y aduanal hasta el Porfiriato,
y como cuartel de armas y soldados hasta mediados del siglo XIX, después de las invasiones armadas de Estados Unidos y Francia, fue testigo de la independencia, del triunfo del ejército trigarante, del general Agustín de Iturbide, de las invasiones extranjeras, de la Guerra de Reforma, del imperio de Maximiliano y de la dictadura y caída de Porfirio Díaz. A finales del siglo XIX, la vocación de la zona donde se localiza la garita de San Lázaro cambió, pues se construyó ahí la estación del ferrocarril interoceánico, cuando prácticamente el lago de Texcoco se había secado y desaparecido, lo que trajo consigo la instalación de fábricas, la construcción de bodegas y la urbanización acelerada de esa parte de la Ciudad de México. Atrás quedaron más de 300 años de actividad comercial. El edificio, sin embargo, logró mantenerse en pie por la Ley sobre Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos o Artísticos de Venustiano Carranza de 1916 y la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de 1930. A mediados del siglo XX, cuando los gobiernos de la posrevolución y los gobiernos del desarrollo estabilizador impulsaron la construcción de carreteras, autopistas y caminos asfaltados y de grandes centros urbanos como la Ciudad de México, el ferrocarril perdió importancia y la estación y demás inmuebles de San Lázaro quedaron abandonados hasta 1979, que se inauguró la Central de Autobuses de Pasajeros de Oriente, la TAPO, y en 1981, que se construyó el Congreso de la Unión. Del abandono no escapó la antigua Garita de Oriente, con excepción de unos años en que sus instalaciones fueron albergue temporal de un CENDI. Afortunadamente, en 2021, la 65 legislatura tomó la decisión de rescatarla y convertirla en el archivo histórico de la Cámara de Diputados, lo que se concretó en agosto del año pasado y en abril de este año, cuando además del hermoso edificio con su monumental arcada, se pudieron exhibir en sus salas y restaurados espacios la exposición Alas de Talavera, una colección de 42 imágenes del águila mexicana, el mural que recrea la batalla de Tenochtitlan y el papel de la Malitzi, y el tomo primero del libro Actas del Segundo Congreso Constituyente, 1823-1824, a 200 años de la promulgación de la Constitución de 1824. Sin duda, un digno rescate de un inmueble del patrimonio monumental de México y de archivos del acervo histórico y cultural de la primera Constitución de México como nación independiente. Muchas felicidades. Muchas gracias por tu intervención, Rodolfo Ruiz. Enseguida escucharemos la participación de nuestra comentarista, quien es reconocida doctora en restauración de monumentos por la Universidad de Roma, La Sapienza, Italia, doctora Georgina Adelaida Ortega Cambranis. Buenas tardes. Bueno, pues mi agradecimiento a la Cámara de Diputados, al Archivo General y especialmente a Nacho por la invitación para la presentación de este libro, La Garita de San Lázaro, Evolución e Imaginario Histórico de la Puerta de Oriente. Para iniciar mi comentario, me parece muy importante aclarar que no solo se trata de la presentación de un excelente producto intelectual, por ello nos vamos a referir al documento como el testimonio de una importante obra de restauración. Se trata de un inmueble cuya estructura, espacialidad y usos se entrelazan con diferentes acontecimientos en la historia de nuestra nación, de tal manera que restaurarlo, recuperarlo e insertarlo a nuestro tiempo implica preservar un segmento de la historia que ahora forma parte de nuestro conocimiento y riqueza cultural. La disciplina de la restauración tiene dos grandes vertientes, la histórica y la estética o artística de acuerdo a la legislación mexicana. La primera va dirigida a los valores formales e históricos de los monumentos que se deberán de intervenir y por lo tanto tienen una función de conservación, acentuando el concepto de autenticidad. Generalmente, este se observa estratificado por las modificaciones que se llevan a cabo con el tiempo. Por otra parte, se encuentran los elementos constructivos y materiales de reciente manufactura
que estarán condicionados a establecer un diálogo formal y estético con la preexistencia, ensamblando formas, texturas y colores. Y para identificar una correcta intervención de restauración, las cartas internacionales establecen los principios que se deberán de seguir, como lo es respeto a la originalidad, mínima intervención, compatibilidad entre los diferentes materiales y sistemas constructivos, que son los existentes y los empleados recientemente. Diferenciación, ya que es importante dejar la huella de nuestro tiempo. Reversibilidad, para dar paso al futuro de nuevas propuestas de intervención. La restauración de un monumento histórico representa y da como resultado no solo el rescate de una edificación, se trata de la recuperación de toda su carga cultural que se logra a través de la investigación documental y el levantamiento directo que nos permite identificar las condiciones y características del lugar de su emplazamiento, los materiales empleados y hasta la procedencia de los mismos. Si durante los trabajos se aplicó el conocimiento del buen construir, como lo dicta la regla del arte en cada época, generar una cronología constructiva y conocer la forma en la que se fue transformando con el paso del tiempo. Esto es introducirlo a una nueva dinámica de uso. Es ofrecer a los habitantes y usuarios un espacio vitalizado y seguro dirigido a reconstruir el tejido urbano con una nueva definición de imagen y perfiles urbanos consolidados. Es relevante constatar que en el proceso de la restauración de la garita de San Lázaro se han seguido meticulosamente los procedimientos y la metodología para llevar a cabo la intervención de consolidación y adecuación del inmueble, recordando que el punto de partida es, 1, el reconocimiento de la obra de arte por su carácter de únicum, ya que cada inmueble nos cuenta su propia historia, siendo este uno de los aspectos que nos obliga a volcar todos nuestros esfuerzos para lograr su intervención. La extraordinaria investigación histórica que se realizó para entender la forma en que la estructura se inserta con diferentes acontecimientos en la vida de la ciudad y del territorio. 3, la identificación y lectura de su espacialidad, de las fábricas o sistemas constructivos y su comportamiento, así como los materiales tradicionales que lo conforman. Se procedió con un exhaustivo diagnóstico de deterioro. Se emplearon los recursos técnicos, tradicionales y las nuevas tecnologías para lograr el adecuado comportamiento de la estructura muraria debido a las características particulares del terreno. Se respetó el lenguaje formal y estético mediante el tratamiento de las herrerías y maderas existentes, empleando pigmentos tradicionales para la fachada, así como la reintegración y consolidación de los diferentes elementos de cantera. En el proyecto de adecuación se respetan y aprovechan los espacios generando un lugar funcional que contiene el testimonio documental material de nuestra civilización. Esta intervención refleja el compromiso de quienes participaron, toman las decisiones y destinan los recursos para preservar la memoria de México, en este caso por medios escritos y constructivos. Con pleno conocimiento de que con ello se promueve la salvaguarda de nuestra cultura, aplaudimos estas iniciativas y pedimos se generen programas nacionales para continuar con la labor de recuperar el vasto legado cultural de nuestro país, que aún se encuentra expuesto al deterioro y vulnerable a daños irreparables o pérdidas, ya que un amplio sector del patrimonio construido se encuentra ubicado en zonas de alta sismicidad. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde proteger el legado cultural del mundo que se encuentra en el territorio mexicano. Gracias. Muchas gracias por tu participación, doctora Georgina Adelaida Ortega Cambranes. Entre nosotros se encuentra un invitado también muy especial. Gracias por acompañarnos al exdiputado federal, el doctor Mario Carrillo Huerta. Bienvenido. Nuestra siguiente participación en comentarios, agradecemos, es a la directora general del Sistema Institucional de Archivo,
que tiene a su cargo el resguardo de la antigua garita de San Lázaro, declarado monumento histórico de nuestro país y que al día de hoy es el recinto que salvaguarda el acervo del archivo histórico de la Cámara de Diputados. Bienvenida, maestra Perla Idalí Gómez García. Muy buenas tardes a todos y todas. Ya me puse un poquito nerviosa porque mi compañero Jesús pues ya habló de la parte histórica del contenido de este libro, y mi compañera la doctora Ortega ya habló de las 4 etapas por las que pasó la recuperación de este monumento histórico. Es un placer para mí en esta tarde presentar este libro de la Garita de San Lázaro, Evolución e Imaginario Histórico de la Puerta de Oriente, mismo que nos transporta al contexto urbano de la zona oriente de la Ciudad de México, relatado a través de la evolución y permanencia de un monumento emblemático de gran trascendencia que persiste como fiel observador de los principales acontecimientos en la historia nacional, la Garita de San Lázaro. Y como lo decía, ya ellos se adelantaron a hablar de la parte histórica, de la parte de recuperación, pues yo les voy a compartir ciertos datos curiosos y voy a balconear un poco a nuestro querido diputado Mier, en el sentido de contarles cómo fue que empezó esta historia. En el 2021 el diputado pidió conocer el acervo histórico que contiene la Cámara de Diputados y se llevó una gran sorpresa al saber que estábamos en un área, en un basamento. Mucha gente en la Cámara de Diputados nos dice el archivo muerto, nos ubica así, siendo que es un archivo que está muy vivo, solo le falta darle voz, y aquí es lo que hizo el coordinador Mier, darle voz a ese archivo muerto que pongo entre comillas. Posteriormente, en una charla de sobremesa, nos llevó con unas impresiones de planos a gran escala, y toda la historia que viene contenida en este libro que van a tener el día de hoy en sus manos, él nos la platicó en un café y nos dijo, aquí estaba Texcoco, aquí estaba la Puerta Oriente, aquí, y nos platicó toda la historia, obviamente resumida, que está en ese libro. Fue impresionante la precisión con la que nos contó esa historia de la garita, y nos hizo hincapié que era un tema importante hacer esa recuperación de ese espacio. Y fue una recuperación que se realizó, y en cada momento no fue algo que delegó, sino estuvo involucrado 1 o 2 veces los viernes, iba a dar recorridos cada mes a la garita, nos daba jalones de orejas, y aquí está el secretario Cummins, que no me va a dejar mentir, y nos decía, no podemos poner esto porque en aquel tiempo se usaba esto y esto, no puede, y siempre fue un trabajo que se hizo en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología y Historia. Siempre nos pidió que respetáramos todo lo que ellos nos decía, tal como lo comentaba ahorita la doctora Ortega, la importancia de recuperar un espacio histórico y respetarlo a pesar de lo dañado que estaba. Era un espacio que estuvo en el abandono por muchos años, estaban personas de situación de calle ocupándolo, entonces fue una etapa muy complicada, y al igual que como se involucró en la recuperación de este inmueble histórico, con el libro que estamos presentando fue igual. La portada que ustedes ven fue la tercera portada, la tercera propuesta que le llevamos. Algo que quiero comentar para sensibilizarnos a todos en la importancia de los archivos históricos es que mucha de la información de la bibliografía que encontramos para trabajar este libro estaba en archivos históricos extranjeros. Poca información en los archivos del país. Entonces, mucha información que se llevaron, mucha información que se vendió,
Entonces, es hacer conciencia también de esa parte, y no donde quiera encontramos políticos con esa sensibilidad, con ese corazón, con ese conocimiento de la historia, que a pesar, me ha tocado en todas las presentaciones de la Garita de San Lázaro, que lo cuestionan mucho sobre la parte monetaria. Se inclinan los periodistas por esa parte, y la verdad es que si ponemos en una balanza el costo de la recuperación, del resguardo, de resignificar la historia parlamentaria de nuestro país, queda corto. No es tanto el interés monetario, es algo que como pueblo se lo debíamos a la Garita de San Lázaro y también al archivo histórico de la Cámara de Diputados, en el cual ustedes van a encontrar una colección de 75 volúmenes que forman parte de la columna vertebral del México independiente. Si ustedes le ponen precio a eso, pues la verdad es que no lo hay. Entonces, yo sueno repetitiva y a lo mejor al coordinador lo canso, en el sentido de que cada que puedo le externo el agradecimiento y mi reconocimiento, el reconocimiento al conocimiento que él tiene, lo repito, a la pasión por la historia, porque hay que hacer hincapié que es el segundo archivo histórico que él recupera y que lo deja en buenas manos. Y mi agradecimiento, porque no cualquiera quiere meterse en estos temas de la historia, no cualquiera dignifica estos espacios, porque obviamente es un trabajo arduo. Entonces, nosotros lo que queremos es invitarlos a que conozcan la Garita de San Lázaro, para que cuando el diputado sea senador esté orgulloso del trabajo que él hizo en la Cámara de Diputados, del legado que él va a dejar, porque el archivo histórico luce, se difunde, ustedes pueden ir a conocerlo. A mí me impresionó cómo se involucró hasta en la vitrina para el resguardo y la protección de las exposiciones que montamos trimestralmente. Cada detalle lo cuidó y lo detalló. No fue un trabajo que delegó o que nos dio instrucciones y él hizo otras cosas, no. Se involucró tanto en la recuperación como en esta obra de este libro que ustedes van a tener en sus manos. De corazón los invitamos a que conozcan la Garita, de verdad no se van a arrepentir, y que conozcan las joyas de nuestra historia parlamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias por tu valiosa participación, maestra Perla Idalí Gómez García. Valoramos todos los comentarios que nos acabas de compartir. Muchas gracias. Y para cerrar este ciclo de comentarios y participaciones especiales de nuestros invitados, cerraremos con los comentarios de nuestro amigo, el periodista, conductor y empresario Jesús Manuel Hernández. Muchos títulos, pero bueno. No sé si buena o mala suerte ser el último en hablar. Pensé que iba a ser el último, si no me hubiera yo metido en un problema, así es que muchas gracias al que ordenó la participación, porque pues ya dijeron todo. Yo no puedo repetir lo que ya bien dijeron. Escribió Hugo Leit en las calles de Puebla, 1934, sobre la presencia de las garitas en nuestra ciudad, la ciudad de Puebla. Y dice, entre otras cosas, don Hugo, que en México se denominan garitas a las oficinas del consumo situadas en las principales entradas de una población. Y aclara que ni Cerón Zapata, el escribano de Cabildo que dedicó el último año de su vida a redactar una historia de Puebla en 1714, ni Bermúdez de Castro o Villasánchez, ambos historiadores, en 1746 las mencionan. Tampoco están marcadas en el plano de Joseph Marianus Medina, conocido coloquialmente como Plano de Medina, en 1754. Pero ya en 1722 se hablaba de la garita que llamaban de Totomehuacán,
y otra a la salida de los ejidos del camino al pueblo de Amozoc, que luego en 1736 se cita en una descripción de terrenos ubicados al sur de la ciudad de Puebla, junto a la prolongación de la calle 3 Sur, en el camino que va de la garita de Amatlán a la calle de la Puerta Falsa del convento de San Agustín, en la hoy 7 Sur, escribió Hugo Leit. En 1781, Pedro López de Villaseñor, el autor de la Cartilla Vieja, publica en un planito una figura de la garita de Tlaxcala. En 1751 ya se menciona la garita de México a la salida de Puebla. 2 años más tarde, el conde de Revillagigedo le da un papel importante en la recaudación a las garitas y publica el decreto el 9 de julio de 1753 que dice esto: por cada arroba de pulque ha de exigir y cobrar 1 real el administrador de este ramo. Más adelante señala: y sin embargo, de cualquier práctica que hayan introducido los asentistas, se deberán pesar las cargas de pulque en las garitas destinadas a este fin de la ciudad de Puebla y las que se pusieron en Cholula y demás pueblos de su partido. Deberán ponerse dichas garitas en que han de pesar y reconocer las cargas de pulque, como en la ciudad de Puebla y las garitas de sus barrios. Y destaca el documento que, adentro de las garitas, hay muchas plantas de maguey. Esto según los textos de las calles de Puebla, y dice que en 1754 habría en Puebla 18 guardas de garita, es decir, que Puebla tenía 18 garitas. La garita de Tlaxcala se cita en 1759 y otras aparecen en el padrón en 1773. Las garitas desaparecieron el 1 de enero de 1887 por las reformas fiscales del 30 de agosto de 1886, impulsadas por el titular de Hacienda, Antonio Pérez Marín, y el ejemplo dado por el Estado de Puebla fue pronto seguido en las demás entidades del país. Así, los poblanos del siglo XIX conocían las zonas de entrada a la ciudad por el nombre de las garitas. Había la garita de Porfirio Díaz y la de la Calera. A la de la Calera le llamaban la garita del pulque, la de San Pablo del Monte, la de Xonac, Cieneguilla, la de la calle de Conejos, la de Juárez, la de Alatriste, por mencionar algunas. Todas tenían un recaudador y algunos heladores, y los comerciantes debían pasar a dejar el pago correspondiente. Allá en la década de los 80, en un programa de radio que tenía yo, colaboraba conmigo el historiador Ramón Sánchez Flores, y empezaba la construcción o destrucción de La Garita, así conocida, hoy es el restaurante La Garita por Zona Dorada. Nos enteramos de eso y nos metimos mucho, Ramón y yo, a denunciar lo que estaba pasando, y gracias a eso los señores Osejo entendieron la importancia del edificio, y a la fecha creo que se conserva en bastantes buenas condiciones. Usualmente los políticos se dedican más a la oferta de ideas. Nos envuelven con sus promesas y nos convocan a darle nuestra confianza, nuestro voto de que harán bien las cosas. En el año 2020, el maestro Luis de Tavira recibió la Medalla de Bellas Artes y en su discurso aparece una reflexión que hoy merece la pena recordar. La cultura no es un lujo burgués, dijo Tavira, prescindible en tiempo de crisis. No es una mercancía transformable en una expresión folclórica o turística. Es la construcción de la conciencia y de la comunidad. Las relaciones del teatro y la política son indiscutibles, pero la política debe entender que solo la cultura cambia a la realidad. La política sola no la cambia. De ahí que una política en favor de la cultura es apostar realmente por el cambio. El mayor error de la política cultural es dar respuestas simples a problemas complejos. Esto lo dijo don Luis de Tavira. Rara vez un político hace una oferta cultural, y menos alguna donde el objetivo sea poner en valor, así se dice técnicamente, de un edificio viejo. Es complicado.
Por ende, la intervención y los arquitectos pues tienen un problema serio. Por fortuna hay gente que es entendida y que respeta los valores de los edificios. Y algunos no, algunos quieren dejar su impronta, no darle el respeto que se merece a un edificio y por lo tanto le dejan un valor agregado de la modernidad. Es más importante conservar el pasado que intentar destruirlo. ¿Cuántas veces hemos ido a la Ciudad de México y pasado por San Lázaro? Tomado el autobús en la Tapo y hemos pasado frente al edificio de la Garita de San Lázaro desapercibidamente. Me parece que el diputado Ignacio Mier nos ha provocado voltear la vista no solo al pasado, a la riqueza arquitectónica de México, de la capital del país. Nacho nos ha devuelto parte de esa grandeza y nos ha acercado a la historia del porqué de las garitas. Alguno pensará que la garita era solamente la ruta de los autobuses amarillos con una franja roja que pasaba por la 5 de Mayo y subía por la 14 Oriente. Garita Panteón era la línea. Por eso es digno reconocer la iniciativa de nuestro paisano, que no solo se haya metido estos años en temas legislativos. La restauración de un edificio como este debe ser un ejemplo a seguir. Nacho Mier, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, amigo. Al periodista Jesús Manuel Hernández, que con él estamos cerrando la participación en los comentarios de nuestros invitados especiales. Y para terminar la presentación de este libro, por supuesto, escuchemos las palabras que nos dirigirá nuestro amigo, el diputado federal mejor conocido por todas y todos ustedes como Nacho Mier. Gracias. Decía ese gran comediante con el que crecimos muchos, Raúl Astor, que era el final final. Este sí es el final final. No fuiste el último, este es el final final. Gracias a todas, a todos, buenas noches. En principio, déjenme expresar mi mayor gratitud a quien hizo posible que pudieran hoy ser convocados, y fue una promotora persistente, contumaz, para poder hacer la presentación en Puebla. Tiene como antecedente que de la misma manera lo hizo cuando impulsamos con el beneplácito, el apoyo del entonces presidente municipal de Puebla, recuperar el archivo histórico de la ciudad de Puebla, que déjenme decirles, es el segundo más importante en el mundo y más completo. Vale la pena también ir y visitar el repositorio documental más importante en América, el segundo más importante, y es el archivo histórico de la heroica Puebla de Zaragoza, la ciudad de Los Ángeles, según consta en su ¿cómo se llama? Es la cédula real y en la real provisión que le concede su escudo de armas en el 38, Carlos V. Y fíjense que les voy a decir algo, por cierto, estando aquí Enrique Doher. Yo siempre he pensado que si el acta de nacimiento de la ciudad y su fe de confirmación dice que es la cédula real que le concede el título de ciudad de Los Ángeles y el escudo de armas, la real provisión, que a veces, como la ignorancia es atrevida, se entrega como si fuera la verdadera cédula real, cuando es la real provisión que le concede el escudo de armas. Dice también el escudo de armas a la ciudad de Los Ángeles, porque no se llama la ciudad de Los Ángeles. Se llamó Puebla porque, bueno, finalmente la cultura popular, diría también Vargas Llosa, y lo dijo en un libro fantástico que leí a propósito de la recuperación de este inmueble que hoy les invito a que visiten, la Garita de San Lázaro, las guachaferias, ¿no? Que es una manera de sentir, gozar y pensar
y yo también le agregaría la posibilidad de recuperar historias, tradiciones, y parte de nuestra historia es el patrimonio edificado y el patrimonio documental. Cuando decidimos impulsar esta idea y proponer a la Junta de Coordinación Política, tiene, como bien decía Perla, tiene como punto de partida los 40 años del Palacio Legislativo de San Lázaro. El Palacio Legislativo de San Lázaro está construido originalmente 8 edificaciones, cada una independiente por la inestabilidad del suelo. Fue pensado de manera magistral por un gran arquitecto que con él culminó toda una etapa de construcción de edificios monumentales que se extendió durante toda la posrevolución y hasta finales de los 70, Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez fue el que diseñó, construyó y ejecutó y planeó el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí se iban a instalar a Palacio, porque ahí debería de estar el Senado de la República. Pero a los próceres de la patria se les hizo pequeño estar al lado de los leprosos de San Lázaro, que éramos los diputados. Entonces ellos dijeron, no, con los leprosos no, mejor nos vamos a Avenida Reforma, en ese edificio, y dejaron pues solo para la Cámara de Diputados. Entonces la gente sabe que es el Palacio Legislativo, en realidad es el recinto de la Casa del Pueblo, que es la Cámara de las y los Diputados. Bueno, cuando nos tocaba a nosotros celebrar los 40 años, hice un recorrido, recién había sido yo designado coordinador del grupo parlamentario de Morena o electo, y me correspondía ser presidente de la Junta de Coordinación Política. Hice un recorrido con la secretaria general y Juan Carlos Cummins para ver las instalaciones, que estaban deprimentes realmente. Después de 40 años, si hubiera vuelto a nacer Pedro Ramírez Vázquez, se hubiera muerto de lo que habían hecho de esa obra arquitectónica. Entonces hicimos un recorrido y lo primero que me llamó la atención, en el frontispicio de la Cámara de Diputados, si ustedes dirigen su mirada hacia el sur, van a ver la Torre Latinoamericana y van a ver ondeando la bandera de México. A 800 metros de la Cámara de Diputados está el Zócalo de la Ciudad de México y Palacio Nacional. Así lo pensó, me imagino, Pedro Ramírez Vázquez. Hizo un bajo puente para que pudiera llegar caminando los presidentes de la República cada 1 de septiembre. El último que lo hizo así fue Miguel de la Madrid, no, Carlos Salinas seguramente. Salinas creo que fue el último, de ahí en fuera ya nadie lo volvió a hacer, lo cerraron y ahí vivían personas en situación de calle. Y me puse a revisar cuál era el patrimonio que tenía la Cámara de Diputados y decía la Garita de San Lázaro. Y además quería yo saber cuál era el archivo histórico. Imagínense ustedes, 200 años de vida independiente, 65 legislaturas. Yo me puse a hacer números, digo, bueno, ¿y quién fue la primera legislatura? Pues la primera legislatura fueron los constituyentes que dieron origen a la Constitución de 1824. Y quise saber dónde estaban el diario de debates, el reglamento que da origen, los antecedentes, pues, de nuestra Constitución de 1824, y busqué a Perla, y fue cuando fuimos, y me dijo, lo voy a llevar a usted al archivo histórico. Y ella fue, se oye muy pomposo, dicen basamento, uno se imagina un sótano bonito con clima y tal. No, el basamento es el estacionamiento de la Cámara de Diputados, que tiene goteras porque arriba estaba la explanada, y es de tabla roca. Y entonces le dije, oye, ¿cuáles son los documentos más valiosos que tienes acá? Me dijo, espéreme usted tantito. Y en medio de un titipuchal de cajas, ahí abajo, es la única que sabe dónde están el acervo documental más valioso de este país, la historia de México, era ella, pero la tenía escondido para que nadie supiera y no se la fueran a robar. Bueno, pasaron 65 legislaturas, es la 65ª legislatura, 30 años de existir la Junta de Coordinación Política,
y 170 años de haber la gran comisión de la Cámara de Diputados, y a nadie se le había ocurrido construir un espacio donde se preservara la historia, la memoria histórica de este país independiente. Entonces ella me llevó, lo hicimos, cruzamos, y me llamó la atención que la estación de La Candelaria y la de San Lázaro y hubiera patos. Entonces, ¿por qué tiene patos? ¿Por qué no tiene, hay un ferrocarril y los patos la otra? Bueno, tiene patos porque la Cámara de Diputados era el borde del gran lago de Texcoco. Y busqué los planos originales del lago de Texcoco. Y es el ecocidio más grande que ha vivido el continente americano. Resecaron de manera con premeditación, alevosía y ventaja el gran lago de Texcoco, y la única manera que se tenía para llegar del oriente a la Gran Tenochtitlán era a través de bergantines, de canoas, o lo decía bien, y gracias a Rodolfo Ruiz, las atarazanas. Entonces tenían que llegar así, era un nodo pluvial, y en ese nodo pluvial, lo que es hoy Congreso de la Unión, en esa esquina donde está hoy la garita, era el centro donde los pueblos sometidos por el grupo dominante entregaban ahí su tributo. Por eso ahí hay un testimonio de nuestra tierra, bueno, de unos municipio de nosotros, de Zacatlán, era Zacatlán porque era del zacate, llevaban el zacate como tributo, así como los pueblos popolocas, inguivas, llevaban la punta de las lanzas. Seguramente, como era muy abusado, Cortés se dio cuenta y dijo: aquí hago la garita y la convierto como el centro receptor de los impuestos. Y las alcabalas era el impuesto, el tributo que se tenía que pagar. Había muchas historias al respecto. Cuando me puse a leer, también supe que por esa puerta de oriente, que era la entrada por el agua en el nodo pluvial, con el paso de los años, ya no se los voy a repetir, lo viene en el libro, si no ya no lo van a leer, y ya lo platicó Rodolfo, hay muchas leyendas. Ahí fue donde se dice, la leyenda, que fue torturado Cuauhtémoc. Ahí fue el encuentro de la primera mujer diplomática de este país, que fue la Malinche, la que posibilitó el encuentro entre Moctezuma y los españoles, y el papel que jugó. Por esa razón, le pedimos a un maestro escultor fantástico que hiciera un mural esculpido en cobre y que está allá ahora viendo como si hubiese visto hace 500 años el lago de Texcoco y poniendo en el centro a la Malinche. Y finalmente lo concebimos que fuera un espacio para que ahí se pudiera disfrutar, gozar, sentir, recordar la historia patria. Visítenlo. Vamos a enviar, porque así lo acordó el comité editorial de la Cámara de Diputados, que lo preside mi gran amigo Gerardo Fernández Noroña, y que solo con esa intención le ampliamos su periodo como presidente del comité para que pudiera seguir. Hay una gran colección que vamos a enviar a las universidades públicas de Puebla y del país, de toda la riqueza bibliográfica que impulsó la Cámara de Diputados como testimonio, no solamente de fomentar la lectura, sino que la lectura es el instrumento y el vehículo único que nos hace recordar, revalorar la historia de nuestro fantástico y joven país. Vayan a la Cámara de Diputados, se construyó también un puente, es amigable ya la Cámara de Diputados, es amigable, es accesible, es una Cámara que es de todas y todos los mexicanos, está abierto. Vayan a los museos, a la biblioteca, conozcan el pleno de la Cámara de Diputados, suban al puente, cruza lo que fue el Gran Canal, hoy es un nodo del transporte, por ahí pasa el metrobús, pasan coches, enfrente está la Tapo, pero ya la unimos
para que parte del recorrido guiado gratuito, y si alguien de ustedes organiza un grupo de más de 40 personas, podemos pedirle a la Junta de Coordinación que les puedan dar un refrigerio gratuito también, porque yo siempre he considerado, estoy convencido de que esto es posible solo cuando hay en la voluntad política la voluntad de preservar la historia, y que a través de el conocimiento de la historia la gente pueda tomar la mejor decisión en el momento de definir democráticamente su voto. Les agradezco a todos, le agradezco a Perla, le agradezco a Rodolfo, le agradezco a Adelaida, a mi querido Jesús Manuel Hernández, su generosidad de sus comentarios, de su tiempo. Especialmente, nuevamente, le agradezco a Luzma, con eso empecé. Luzma era presidenta de la Comisión de Cultura en el Ayuntamiento, Enrique Dojer era el presidente, y Dalia Monroy también nos auxilió en aquella época mucho para la recuperación del archivo histórico de la ciudad de Puebla. Yo a cada uno de ustedes solo tengo palabras de gratitud por habernos acompañado. Lean el libro, hoy hay ejemplares gratuitos. La siguiente impresión seguirá siendo gratuita porque la Cámara de Diputados no cobra. Por eso no hay sueldos, hay dietas nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por tus palabras, amigo. Fuerte el aplauso al diputado federal Ignacio Mier. Gracias por habernos ofrecido esta presentación tan importante.